Un hombre camina por la costa, atormentado. Su nombre es Jonás, un profeta que ha recibido una misión imposible: ir a Nínive, la ciudad más pecadora de su tiempo, y advertirles del juicio de Dios. Pero Jonás está lleno de miedo y desobediencia. En lugar de dirigirse a Nínive, sube a un barco que va en la dirección opuesta. Sin saberlo, su rebeldía está a punto de desatar una tormenta que cambiará su vida para siempre. De repente, el cielo se oscurece. Una furiosa tormenta sacude el barco. Los marineros, aterrorizados, claman a sus dioses y lanzan la carga al mar, pero nada detiene el caos. Jonás, consciente de su culpa, confiesa: «Soy yo. He huido de Dios. Échenme al mar y la tormenta cesará». Con temor y resignación, los hombres lo lanzan a las aguas embravecidas. Lo inesperado ocurre: en lugar de ahogarse, Jonás es tragado entero por un gigantesco pez. La oscuridad lo envuelve, el hedor del interior del monstruo lo asfixia, y por primera vez en días, Jonás ora. Durante 3 días y 3 noches, desde el vientre del pez, clama a Dios con arrepentimiento y súplica. Finalmente, en un acto de misericordia divina, el pez lo escupe en tierra firme. Esta vez, Jonás obedece. Va a Nínive y proclama el mensaje de Dios: en 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten. Contra todo pronóstico, la ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde ciudadano, se arrepiente. Pero la historia no termina allí. Jonás, en su orgullo, se enfurece porque Dios decide perdonar a Nínive. Es entonces cuando Dios le enseña una última lección sobre la profundidad de su misericordia, recordándole que Él siempre anhela salvar, no destruir. Después de que Jonás vio la misericordia de Dios hacia Nínive, se alejó de la ciudad, frustrado y confundido. «¿Por qué, Señor?», exclamó. «¿Por qué me enviaste aquí si sabías que los perdonarías? Esto es exactamente lo que temía. Sabía que eres un Dios misericordioso y lento para la ira». En su enojo, Jonás subió a una colina cercana, buscando una mejor perspectiva de la ciudad. Allí, construyó un refugio rudimentario y esperó, con la esperanza de ver a Nínive destruida después de todo. Pero los días pasaron y la ciudad permaneció intacta. Mientras Jonás vigilaba, el sol quemante lo agobiaba. Entonces, Dios hizo crecer milagrosamente una planta que le proporcionó sombra y alivio del calor. Jonás se sintió agradecido por la planta, un pequeño consuelo en medio de su frustración. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que devoró la planta, dejándola seca y marchita. Luego, un viento abrasador del desierto sopló con fuerza, y Jonás, agotado, deseó morir. «Es mejor morir que vivir», murmuró Jonás, abatido. Entonces, Dios habló nuevamente, con una voz que cortaba su orgullo: «Jonás, ¿tienes derecho a estar tan enojado por la planta?». «Claro que sí. Estoy tan enojado que quiero morir», respondió Jonás. Dios replicó: «Te preocupas por una planta que ni siquiera plantaste ni cuidaste. Creció en una noche y pereció en otra. Pero yo, ¿no habría de preocuparme por Nínive, una gran ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales?». Jonás quedó en silencio, abrumado por la sabiduría de Dios. La lección era clara: la compasión de Dios no se limita a los justos, sino que se extiende incluso a los que parecen más indignos. Aquel día, Jonás aprendió que la misericordia de Dios es un río sin fin, que fluye más allá de lo que los hombres pueden comprender. Nínive quedó como un testimonio del poder del arrepentimiento y el amor inquebrantable de Dios. Y Jonás, aunque su historia termina con su silencio, dejó una lección que resuena a lo largo de los siglos: la gracia de Dios no tiene límites. Aunque Jonás permaneció en silencio, su corazón seguía luchando. La pregunta de Dios resonaba en su mente: ¿no habría de preocuparme por Nínive? Pero Jonás aún no podía aceptar cómo un pueblo tan corrupto merecía ser perdonado. Decidió no regresar a su tierra; en lugar de eso, se quedó en el desierto, lejos de todos, con una creciente inquietud en su alma. Una noche, mientras Jonás dormía bajo las estrellas, tuvo un sueño. En él, apareció un hombre envuelto en luz que lo miró con compasión. «Jonás», dijo, «¿crees que mi misericordia es solo para los justos? ¿No recuerdas cómo te rescaté del vientre del pez cuando merecías morir? Así como yo tuve gracia contigo, también la tengo con Nínive». Al despertar, Jonás sintió un nudo en su pecho. Sabía que el sueño venía de Dios. Sin embargo, su orgullo seguía luchando contra el mensaje. Decidió regresar a Nínive, no para predicar, sino para observar de cerca a aquellos que habían recibido la gracia divina. Lo que Jonás vio lo dejó sin palabras. En las calles de Nínive, la gente vivía en paz. Los comerciantes hablaban con honestidad, los vecinos se ayudaban mutuamente, y las familias rezaban agradecidas. La ciudad que antes era sinónimo de corrupción y pecado ahora brillaba con una nueva esperanza. Jonás se sintió como un extraño en un lugar transformado por el arrepentimiento. Una anciana se le acercó. «¿Eres el profeta Jonás? Te he visto antes, pero nunca te atreviste a entrar en nuestra ciudad.
Jonás asintió. Vine a ver si su arrepentimiento era genuino. La mujer sonrió. No somos perfectos, pero tus palabras nos despertaron. Nos dimos cuenta de lo lejos que estábamos de la justicia. Tus advertencias no solo salvaron nuestras vidas, sino también nuestras almas. Jonás quedó sin respuesta. Por primera vez, vio el impacto profundo de su misión, no solo en el castigo evitado, sino en las vidas cambiadas. Esa noche, mientras caminaba por las puertas de la ciudad, escuchó nuevamente la voz de Dios: Jonás, mi misericordia transforma lo que parecía imposible. Nínive no es solo una lección para ellos, sino también para ti. Mi amor no tiene fronteras, y así debe ser tu comprensión de mi justicia. Jonás, finalmente, cayó de rodillas y lloró. No era llanto de frustración, sino de arrepentimiento y liberación. Había pasado años resistiéndose a la voluntad de Dios, pero ahora entendía que el poder del perdón es lo que realmente transforma el mundo. Desde entonces, Jonás nunca volvió a dudar del propósito de Dios. La historia de Nínive no solo salvó una ciudad, también redimió a un profeta cuyo corazón aprendió lo que realmente significa la gracia. Después de llorar a los pies de la gran muralla de Nínive, Jonás se levantó con una nueva perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Decidió caminar por la ciudad, no como un extraño lleno de resentimiento, sino como un testigo de la obra transformadora de Dios. Mientras avanzaba por las calles, un grupo de niños corría alegremente junto a él, riendo y jugando. Sus risas eran contagiosas, pero lo que más sorprendió a Jonás fue cuando uno de ellos, un pequeño con ojos brillantes, se detuvo y lo miró fijamente. ¿Eres el profeta que nos habló del juicio de Dios?, preguntó el niño, su voz llena de inocencia. Jonás asintió, sorprendido por la pregunta. Lo soy, pero también soy el que huyó de Dios antes de venir aquí. El niño sonrió con ternura. Mi abuelo dice que fuiste valiente por venir. Dice que Dios te trajo aquí porque nos ama, incluso cuando éramos malos. Las palabras del niño perforaron el corazón de Jonás. Se quedó mirando a aquel pequeño, tan lleno de esperanza, y recordó que en medio de todo, la misión de Dios siempre había sido por amor. Esa noche, Jonás fue invitado por el rey de Nínive a un banquete. Aunque se sentía incómodo entre la realeza, aceptó. En el salón, el rey se levantó y habló frente a todos: hoy celebramos no solo nuestra salvación del juicio, sino el mensaje que nos trajo el profeta Jonás. Fue su valentía y la misericordia del Dios de Israel lo que nos ha dado una segunda oportunidad. Jonás se levantó, incómodo con la atención, y habló: no soy yo quien merece el honor. Yo fui desobediente y egoísta. Huí porque creí que no merecían el perdón. Pero Dios, Él no dejó de amarlos, ni siquiera cuando yo lo hice. Lo que ven aquí no es mi obra, sino su gracia. El silencio llenó el salón mientras las palabras de Jonás resonaban en los corazones de todos. Esa misma noche, mientras Jonás caminaba bajo las estrellas, escuchó nuevamente la voz de Dios: Jonás, tu viaje no solo cambió a Nínive, también cambió a mi profeta. Nunca olvides que mi plan no solo transforma a las naciones, sino también a aquellos que deciden seguir mi llamado, incluso cuando no lo entienden completamente. Jonás regresó a su tierra con un corazón renovado, no como el hombre que había huido de Dios, sino como un testigo de su amor infinito. Durante el resto de su vida, compartió esta historia con todos los que lo escuchaban, recordándoles que la misericordia de Dios no tiene límites y que incluso un corazón rebelde puede ser transformado por el poder de su gracia. La historia de Jonás no solo marcó a Nínive, sino que dejó una enseñanza eterna: no importa cuán lejos huya alguien, la mano de Dios siempre estará dispuesta a guiarlo de regreso, no solo para cumplir su propósito, sino para cambiar su corazón en el proceso.